En este ejercicio vamos a configurar el número de etapas de una planta compresora de levantamiento por gas según mostramos en la figura abajo. La planta es existente con compresores reciprocantes de 3 etapas. Tenemos lecturas de presión y temperatura interetapas que servirán para el análisis tal como mostramos en la tabla 1. La tabla 1 lo tenemos aquí del lado derecho arriba y leemos que para 3 etapas nosotros tenemos lecturas de presión y temperatura en los puntos 1 y 3, que son succión y descarga de la planta, y presiones, puntos interetapas entre la primera y segunda y entre la segunda y tercera. Las presiones y temperatura son 103 y 90 grados en la succión que mostramos aquí en el diagrama, y la planta descarga a 1264 y no sabemos, no tenemos lecturas de la temperatura final de descarga porque esa no es tan importante como las otras, ¿no? En este ejercicio vamos a mostrar cómo se configura la planta con compresores multietapa de hasta 4 etapas para bajar la temperatura de descarga del proceso de compresión. Vamos a determinar si el compresor existente está balanceado, es decir, si las diferentes etapas consumen igual potencia. Vamos a comparar temperatura de descarga de campo contra las teóricas utilizando modelos adiabáticos y no adiabáticos. Adiabáticos significa que el gas de proceso no intercambia calor con las paredes del compresor, ni tampoco se mezcla con residuos de gases existentes dentro del compresor. Y no adiabático implica lo contrario, que sí intercambia calor con su entorno. Luego vamos a determinar las condiciones mecánicas del compresor existente, si logramos detectar algún defecto en su desempeño, en su componentes mecánicos internos, y vamos a evaluar la eficiencia termodinámica, no la mecánica, del compresor existente. Comenzamos entonces a calcular los parámetros básicos que nos interesan. Estos son básicamente las temperaturas de descarga, ¿no? Para una etapa nosotros calculamos ya la temperatura, como les voy a mostrar a continuación, y da 491 grados Fahrenheit. Vamos a mostrársela acá cómo calculamos eso. Nosotros usamos una constante del gas de 1,3, que es una constante típica del gas natural, y esa constante del gas entra en la ecuación adiabática de cálculo de la temperatura de descarga, que le vamos a mostrar, que ya la hemos usado varias veces en ejercicios anteriores y que tienen ahí en pantalla. La temperatura de descarga se calcula como la de succión por la relación de compresión elevada a este exponente, K-1 sobre K, donde K es la constante del gas, la constante característica del gas. Entonces, diferentes gases tienen diferentes constantes, y en nuestro caso, el gas natural tiene aproximadamente 1,3. Varía un poco, pero ese es el número que vamos a utilizar para estos cálculos aproximados. Luego convertimos las unidades de temperatura y presión en la succión y la descarga de la planta a valores absolutos. La succión nos da 550 R. Las presiones de succión y descarga son ahora 118 psi y 1279. Con ello calculamos la relación de compresión global, descarga entre succión, nos da 10,83. Y
asumimos que para todos los casos las relaciones de compresión individuales de las etapas son iguales. Es decir, que el compresor está balanceado. Todas las etapas consumen la misma potencia. Seguimos nuestro cálculo para una etapa, calculando el valor del exponente. K-1 sobre K nos da 0,23. Y para el caso de una etapa que vemos aquí abajo, la temperatura de descarga será igual a la succión 550 por la relación de compresión 10,83 elevado al exponente 0,23. Eso nos da 951 Rankine o 491 Fahrenheit. Eso lo anotamos acá, lo tenemos mostrado en el diagrama y lo anotamos en la tabla de análisis, en la tabla número 2 que mostramos abajo a la derecha, ¿no? 491. Para el caso de 2 etapas, de nuevo las relaciones que vemos aquí en el diagrama, las relaciones de compresión individual son iguales. Entonces, si R1 y R2 son iguales, la llamamos R. Y el producto de las R individuales da R cuadrado. Y eso es igual a R grande. Cosa que vimos ya en ejercicios anteriores. Entonces, la relación de compresión individual es raíz de 10,83 nos da 3,29. Calculamos la temperatura de descarga en la primera etapa y en la segunda etapa. Esas son generalmente las temperaturas que nos interesan. La primera etapa succiona a 90 y vamos a calcular a cuánto descarga. Y la segunda etapa succiona a 105, que es la temperatura ambiental más 15 grados de diferencia que utiliza el enfriador intermedio. O sea, el enfriador intermedio es un enfriador de aire. Él toma aire a 90 Fahrenheit del ambiente y descarga el gas de proceso a 15 grados por encima. Es decir, 90 más 15, 105. Entonces la temperatura de descarga de la segunda etapa es tomar en cuenta que la succión es 15 grados superior a la etapa 1 y por eso el cálculo nos da en todos los casos mayor, como vemos aquí en el ejercicio. Entonces, para 2 etapas dijimos que la raíz cuadrada de R es 3,29 y la temperatura de descarga 1, esta que está acá, será igual a 550 por 3,29 elevado a la 0,23 nos da 723 Rankine o 263 Fahrenheit. Estos valores de sustitución en la ecuación los venimos calculando arriba. 329 es esto, 550 es la succión y 0,23 es el exponente. Estos 263 grados entonces los anotamos aquí en la tabla de análisis y pasamos al cálculo de la temperatura 2, que ahora succiona a 105, como explicamos acá, y no a 90 como la primera. Entonces la sustitución en la fórmula nos da 565 por 3,29 elevado a la 0,23, 743 Rankine o 283 grados Fahrenheit. Y lo anotamos aquí, 283 grados Fahrenheit. Luego continuamos con 3 etapas. Repito que el compresor, la planta compresora existente tiene 3 etapas, pero nosotros aquí vamos a obviar eso por los momentos, ¿no? Nosotros estamos calculando todo y lo vamos a comparar contra los valores medidos en la planta. Pero también vamos a evaluar qué pasa cuando son 2 etapas y qué pasa cuando son 4 etapas. En el caso de 3 etapas, las R individuales son iguales, la llamamos R pequeña y R grande será igual a R pequeña al cubo. R pequeña es la raíz de R, nos da raíz de 10,83 igual 2,21.
Sustituimos en la ecuación de adiabática de la temperatura de descarga para calcular entonces T de 1 y luego vamos con T de 2. Repito que T de 3 y T de 2 son iguales porque las relaciones de compresión son iguales y las temperaturas de succión son iguales. Ok, T de 2 entonces nos da 565 por 2,21 a la 0,23, 678 o 218 Fahrenheit. Lo anotamos acá, 218 Fahrenheit. Luego vamos con el caso de 4 etapas, pero eso lo veremos en el siguiente segmento.